Queridos Semilla de Mostaza, es un placer para mí hoy día poder comunicar con ustedes y compartir el sermón de esta tarde en este Viernes Santo. Estaba pensando acerca de las obras que realmente son terminadas y algunas que no son. Uno puede ver, andar por la calle y ver que incluso ya pusieron el letrero, pero a veces hay un poco de escombros ahí y que no ha sido totalmente terminada la obra. Y uno se pone a pensar, wow, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no hemos terminado la obra? Esta tarde queremos ver acerca de Jesucristo y su obra en la cruz. Su obra fue totalmente terminada. ¿Cuál es la principal victoria en la cruz de Cristo? Y he escogido dos pasajes principalmente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versos 7 al 12 dice: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Y posteriormente entonces aquí vemos una acusación. La acusación sobre Jesús delante de Pilato era: te has hecho pasar por hijo de Dios. Posteriormente vamos a nosotros poder ver si esta acusación tuvo sentido o no. Luego empieza la narrativa en el Evangelio de Lucas acerca del camino a la crucifixión. En Lucas capítulo 23, verso 35 al 43, dice: la gente por su parte se quedó ahí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Cómo podemos ver este contexto de la situación respecto al juicio sobre Jesús y respecto al proceso en la crucifixión con estos personajes? La falsa acusación de que se ha declarado hijo de Dios. En cierto sentido, ellos creían que eso era algo errado, pero Jesús asimismo se autodeclara: él es el Hijo de Dios. Incluso podemos ver en el Evangelio de Juan de que este gobernante pagano tenía temor de este Jesús. Y nosotros podemos quizás conceptualizar de que incluso esta persona que no tiene temor de Dios empieza a tener temor de Jesús. El pueblo que sabía la ley lo acusaba injustamente. El pagano tenía mayor temor de Jesús. Cuando la sentencia fue dictada, vendría la ejecución. Y entonces cuando está caminando y llega a la crucifixión y está siendo crucificado, empiezan a burlarse. Están cegados espiritualmente. Empiezan a mofarse. Solamente manifiesta la degradación de la humanidad, de ver que un hombre sin haber cometido ningún pecado, sin haber cometido ningún delito, está siendo injustamente sentenciado y ejecutado. Y la segunda acusación es: el rey de los judíos. Esta gente empieza a burlarse: si tú eres el rey de los judíos, entonces sálvate a ti mismo. Y vemos estos dos títulos: Hijo de Dios, Rey de los judíos, que en cierta forma
nos llevan a la profecía de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Pero ya cuando está en la cruz, nosotros entramos al texto de esta tarde y podemos ver que un ladrón empieza a burlarse y el otro dice, ni siquiera tú tienes temor de Dios. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y está diciendo este ladrón, tú eres responsable de tu pecado. Este ladrón está reconociendo, la paga del pecado es muerte sobre mí. Y no hay una manera de que yo hubiera podido ser libre. Sin embargo, recibo el castigo sobre mí. Lucas 23:40 dice, nosotros recibimos el castigo justo, sufrimos lo que merecemos nuestros delitos. La responsabilidad de nuestra pecaminosidad. Nosotros, ¿cómo definimos pecado? La ausencia de Dios en medio de todo esto. Definimos pecado porque estamos vacíos espiritualmente. Porque conociendo la ley de Dios nos hemos apartado de la ley de Dios. Nos hemos alejado de esa ley. Entonces realmente a veces nosotros estamos en pecaminosidad. Hemos distorsionado nuestra identidad. Fuimos creados para ser hijos de Dios. Fuimos creados para vivir para su gloria. Fuimos creados para tener una relación íntima con el Padre en la Trinidad. Y nosotros debemos entender de que nuestra identidad ha sido distorsionada. Pecaminosidad ha dañado nuestro corazón. Queremos hallar identidad en nuestra raza, en nuestra educación, en nuestro poder económico. Esa es la distorsión pecaminosa de nuestra identidad. Pecado empieza a dañarnos, objetivizamos al ser humano. Muchas veces solamente pensamos que es un número más de las estadísticas. La distorsión de la identidad, fallamos al propósito de Dios. Nosotros empezamos a tener un autoconcepto o elevamos nuestro autoconcepto de nosotros mismos. Y entonces nos volvemos egoístas en nosotros mismos. Nosotros empezamos a ser autocentrados, autojustificados. Empezamos a promover explotación en todos los niveles. No solamente en el elemento económico, en el elemento espiritual. Personas explotan espiritualmente a otros. En el tráfico de blancas a través de todo el mundo. La corrupción por medio de drogas y de negocios no justos. Corrupción a todos los niveles. Empezamos a promover explotación porque esa es la raíz del pecado. Empezamos a tener ira por razones no correctas. Empezamos a enojarnos y a no tener control sobre nuestras emociones e incluso empezamos a pecar de una manera que ofendemos a otros. Y lo peor de todo es que a veces no reconocemos nuestra pecaminosidad. A veces estamos echándole la culpa a otro y al otro y al otro, en vez de reconocer mi pecado. Este ladrón que está en la cruz reconoce su pecado. Dice, para nosotros el castigo es justo. Sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Cuando tú ves la historia del hijo pródigo, puedes entender prácticamente cómo el hijo pródigo, al estar tocando fondo respecto a su situación, reconoce su pecaminosidad y dice, voy a volver a mi padre y voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti. Y nosotros podemos en ese concepto realmente entender la responsabilidad de mi pecado. ¿Estás tú siendo responsable por tu pecado? ¿Estás tú siendo responsable por lo que haces o actúas pecaminosamente? ¿O siempre estás culpando a otro? ¿O siempre estás pensando que otro tiene la culpa? ¿O si esta persona se portara de esta forma, yo no tuviera este problema? ¿Cómo nosotros podemos entender pecado? Y déjame decirte, delante de Dios, tú y yo somos responsables de nuestra pecaminosidad. Responsables de esa pecaminosidad. Pero este ladrón, cuando está en la cruz, también va a Jesús y le dice, Jesús, en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no solamente le ofrece, Jesús le garantiza, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién es el que da la promesa?
¿Quién es el que da la seguridad? Es Jesús, el título, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo, encarnado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, y como dice Filipenses, llegó hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Para poder interceder por ti y por mí, para pagar toda nuestra pecaminosidad. El Hijo de Dios es el que asegura el título, es el Rey de los judíos. Ese reino que empezó con David y que permanecerá eternamente, pagó completamente. Ahora, el tiempo propicio de lo que está pasando, la muerte de Jesús, habla del nuevo pacto. El sacrificio expiatorio de Jesús en el tiempo de la Pascua. Cuando en el Antiguo Testamento Dios iba a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia por medio de las plagas, y la última plaga es la muerte del primogénito de los egipcios, y nace la Pascua, donde los judíos tenían que matar un becerro y poner la sangre en los dinteles de la puerta, y cuando la muerte venía esa noche no podía entrar, no podría ingresar. Pero donde no había la sangre en los dinteles, la muerte ingresaba y tomaba al primogénito de esa casa. El pueblo hebreo, después de esa plaga y por medio de la Pascua, fue liberado para poder tener libertad. El tiempo de la muerte de Jesús, el nuevo pacto, el nuevo sacrificio, pasa en ese tiempo. Cuando leemos Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, no hay corrupción, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Él es nuestra Pascua. Él es el que pagó por nuestros delitos y pecados. Él es el que vino y aplacó la justicia de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Sin embargo, cuando el autor de los Hebreos escribe acerca de la sangre de Jesucristo, dice, Hebreos 9, 14 y 15, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los que llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es decir, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, Él es nuestra Pascua, Él es el nuevo pacto. En su sangre Él nos ha lavado de todos nuestros delitos y pecados. Y nosotros entonces, según el autor de los Hebreos, solo tenemos un mediador, que es Jesucristo. Y ha quitado todo y limpiado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En ninguno de estos elementos existe ninguna situación de vanagloria del ser humano. Es Dios haciéndolo todo, desde la creación, tratando de redimirnos. Cuando lees tú Isaías en el capítulo 1, verso 18, hay una ilustración respecto al contraste de lo que nosotros somos en nuestra pecaminosidad. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahora, por el sacrificio perfecto de Cristo, que Él es nuestro Cordero, que su sangre nos limpia, nosotros somos restablecidos. Y no importa que hayamos tenido esa pecaminosidad tan oscura, ahora venimos en Cristo Jesús, en el sacrificio de Él, a ser como blanca lana. Pero no es por tus méritos, no es por mis méritos, no es por mi conducta, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó ahí todo. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Cuando lees el texto bíblico, a través de la historia, tú puedes entender que Génesis 3 es la interrupción
de la relación entre Dios y el hombre. El hombre peca y desobedece, el ser humano. Y en Génesis 3:15 existe lo que llamamos el protoevangelio, la primera promesa de la redención. Y esa relación ahora Dios va a tratar de restablecerla. Y entonces envía a Jesucristo. Y cuando dice ahí, utiliza la palabra tetelestai, se ha terminado, se ha cumplido. Todo ha sido pagado. Es decir, el sacrificio perfecto de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Es importante recordar eso. El sacrificio perfecto de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Tus obras y mis obras no pueden satisfacer la justicia de Dios. Por más que nos portemos bien o tratemos de portarnos bien. Por más que no cometamos ciertos tipos de pecados, no satisfacen esas obras la justicia de Dios. Es el sacrificio de Cristo en la cruz lo que satisface completamente la justicia de Dios. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces Cristo toma toda esa culpa nuestra y al morir en la cruz satisface la justicia de Dios. Siendo Dios un Dios santo, solamente puede esperar un sacrificio perfecto y santo, que es en Jesucristo. No hay otro. Por eso dice, todo se ha cumplido. Todo está terminado. Todo ha sido consumado en la cruz de Cristo. Tu pecaminosidad y mi pecaminosidad. Fue satisfecha la justicia de Cristo. Dice en la narración que el velo del templo se rasgó. Y que nosotros ahora tenemos entrada a esa relación en Cristo Jesús. No en nuestros méritos, sino lo que en Él hizo. Entonces nosotros hoy Viernes Santo, al pensar en lo que Cristo hizo en la cruz, solo tenemos gratitud. Porque Él murió en mi lugar. Porque Él tomó mi lugar. Porque yo debería reconocer mi pecado como ese ladrón en la cruz, decir, al fin yo merezco la condena a la muerte. Pero Él tomó, eso es lo que llamamos propiciación. Jesucristo murió por mí. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no importa la condición en la que estemos, Él quiere restablecer esa relación. Y Él anhela restablecer esa relación. Por lo tanto, yo quiero invitarte, donde tú estés ahora mismo, de que puedas venir a esa relación. Hoy, al recordar su muerte, solo puede haber gratitud. Una vez yo fui a un restaurante y estaba comiendo con mi esposa, y cuando saludé a una persona que conocí en ese restaurante, y cuando fui a pagar la cuenta, la persona dice, alguien ya pagó por usted, Leo. Yo digo, pero yo quiero pagar otra vez. Dice, no, dice, alguien pagó completamente la cuenta. Por más que yo quería pagarla, no había cómo pagarla. Porque ya Cristo pagó completamente por mí en la cruz. Esa persona pagó esa cena por mí completamente. Yo no podía volverla a pagar. Es lo mismo en nuestra relación con Cristo. Él pagó completamente por ti. Pero Él quiere que vengas a una relación personal contigo. Con Él. Él quiere te está llamando a esa relación personal. Para que sea restablecida esa relación personal con Él. Todo ha sido cumplido en la cruz. La ira de Dios ha sido aplacada por el sacrificio perfecto de Cristo. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Esta tarde vamos a tomar la cena del Señor. Yo espero que tú en tu casa, con tu familia, tú puedas celebrar la cena del Señor, recordar la muerte del Señor. Porque simboliza lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. El cuerpo de nuestro Señor fue flagelado por tu culpa y por mi culpa. Y la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de nuestra maldad. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo,
que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Al tomar los elementos, nosotros recordamos eso. Yo quiero invitarte que en tu casa tú puedas tomar el pan y decir: Señor, gracias por tu cuerpo que tú sacrificaste en la cruz, que fue flagelado por mis pecados. Dile así al Señor: Señor, gracias porque podemos recordar que tú moriste en la cruz por mis pecados y que por el sacrificio tuyo en la cruz yo tengo perdón de pecados. Tomo este pan en memoria tuyo. Juntos tomemos el pan. También quiero invitarte para que tomes la copa. Lo que Él hizo en la cruz, su sangre derramada por ti y por mí. Junto ahí con tu familia, toma la mano de ellos. Y dile así: Señor, te damos gracias porque este jugo de uva, este vino, simboliza tu sangre, que fue derramada en la cruz por mis pecados. El sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz, lo hiciste por mí. No fueron los clavos los que te detuvieron ahí, fue el amor por la humanidad. Tomamos esta copa, proclamamos que un día tú vas a volver por segunda vez. Todos juntos, en memoria del Señor, tomemos la copa. Espero que esta semana tú puedas meditar que todo lo que Él hizo, lo hizo por ti. Yo quiero terminar con una oración. Si tú aún no has restablecido esa relación con Cristo, tú puedas decirle: Señor Jesús, yo reconozco y soy responsable de mi pecado. Soy responsable de mi enojo, de mis malos pensamientos. Soy responsable de mi corrupción. Y quiero pedirte perdón. Y quiero invitarte para que tú seas mi Salvador. Quiero que tú vengas y entres a mi vida y me cambies. Déjame orar por ti ahora. Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros. Si hay alguna persona que hizo esta oración en su casa, anímale, guíale, guárdale. En el nombre de Jesús oramos. Amén.